La ex primer ministro Mirta Vázquez para hablar de los 100 días del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y las recientes denuncias donde se señala que ha recibido durante la campaña y al final de la campaña fondos para apoyarla electoralmente. Buenas noches, Mirta, ¿y cómo estás? Y quería saber qué opinas del balance de los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Buenas noches, Paula, muchas gracias por la invitación. Sí, creo que estos días estamos todos preguntándonos qué resultado hay de estos 100 días de gobierno de Dina Boluarte. Los 100 días básicamente es un momento bastante simbólico, es como el barómetro, digo yo, ¿no?, de cómo se está ejerciendo el poder por parte de un nuevo gobierno. Y lamentablemente lo que tenemos ahora, y creo que ese es un tema absolutamente compartido con la mayoría de población, es que nuestra situación como país no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado de manera importante. Nuestra democracia se ha precarizado, yo creo que de manera notoria, incluso los organismos internacionales lo están diciendo, lo dijo Amnistía, lo ha dicho el Departamento de Estado de Estados Unidos, medios importantes como el New York Times, ¿no? Y tener una democracia precarizada en realidad significa también que estamos en condiciones bastante difíciles como para conducir un gobierno. Entonces, si hacemos un balance respecto a los dos aspectos fundamentales de un gobierno, que son gestión y gobernabilidad, creo que los resultados van a ser bastante negativos, y eso a partir de cosas concretas, verificables, que podemos ir mencionando, ¿no? Una de las cosas que estamos viendo también es que sobre lo que está pasando en las denuncias periodísticas, empezó con Hildebrand en sus 13, El Foco, y ahora en el programa Cuarto Poder han revelado que empresarios como Henry Shimabukuro, que acabó en el círculo de Pedro Castillo, y personas cercanas como Maritza Sánchez, han señalado que la presidenta Dina Boluarte ha entregado dinero a cambio de algunos contratos, como lo que pasó en el MIDIS, donde estuvo como ministra, y el empresario Eduviges Beltrán, empresario de pescados, pudo entregar sus productos para Jaliwarma. ¿Qué dice la ley electoral sobre lo que se tiene que declarar durante las campañas, Mirta? Y me acuerdo que en esa época eras presidente del Congreso cuando se dieron estas reformas. Sí, efectivamente. A ver, una primera cosa es que en términos de gestión, creo que Dina Boluarte no solamente sigue repitiendo los problemas que tenía el expresidente Castillo y otros gobiernos, dicho sea de paso, pero hay dos cosas fundamentales que se van evidenciando día a día, ¿no? Los malos nombramientos que se ha hecho en su gabinete y en organismos estratégicos, digamos, y esto creo que es una cosa importante porque, claro, se tenía mucha expectativa y se dice, alguna gente todavía repite que es un gabinete de lejos mejor que el de Castillo. Yo creo que tiene los mismos problemas, ¿no? Ministros que no cumplen no solamente con requisitos mínimos para poder estar en estos cargos, digamos, que puedan por lo menos estar libres de cuestionamientos. Tenemos al ministro de Educación, que creo que es de lo peor que está exhibiendo el gobierno, la propia ministra de la Mujer, digamos, que en contra de las políticas a favor de las mujeres, o que tendrían que protegerlas. Uh-huh. Creo que también hay cargos estratégicos donde se va viendo que hay gente que colocan en esos cargos no a gente especializada, sino a gente allegada a su gobierno, que eso es un error claro que se cometía muchas veces en el gobierno de Castillo. Y por otro lado, estos asuntos de corrupción que empiezan a emerger, ¿no? Y que tú lo has señalado, por ejemplo, el escándalo que se ha suscitado en los últimos días tras las declaraciones de este señor Henry Shimabukuro,
que era muy cercano al presidente Castillo, pero acordémonos que Dina Boluarte ha sido una de las más cercanas también a Castillo. Entonces ya se han ido presentando evidencias frente a la negación de ella, que ni lo conocía. Finalmente ahora incluso hay fotografías, etcétera, y las evidencias de que él habría financiado varias cosas de su campaña, que bajo la ley electoral significa que está en realidad en una conducta que no es lícita, ¿no? Porque la última reforma justamente de la ley electoral lo que pide es que todos los financiamientos sean declarados. Y si se revisan las declaraciones de la señora Boluarte, no aparece estos financiamientos que habría dado en especie, sobre todo el señor Shimabukuro. Y si él tiene cómo probarlo, en realidad lo que tenemos es que ella básicamente ha transgredido la ley. Y eso se agravaría si es que, como, digamos, recompensa de ese apoyo económico que le dio, pues han tenido estos señores privilegios dentro del gobierno, dentro del propio gobierno de la señora Boluarte, ¿no? Que son cosas que seguramente se van a ir investigando. Tenemos la declaración del primer premier Otárola sobre estas denuncias, Gio, por favor, para escucharlo junto a Mirta. La señora La presidenta no ha tenido ninguna relación con el señor Shimabukuro. Y lo que ha salido en los medios de comunicación el día de ayer fue efectivamente el intento de Pedro Castillo por infiltrar a la entonces candidata a la vicepresidencia con gente que, como ya vemos todos en este momento, está filtrando información que es falsa. Si hay alguien que ha tenido la decencia, si hay alguien que ha tomado decisiones contra la corrupción, y si hay alguien que ha salido limpia de un gobierno que ha estado marcado por la corrupción, esa persona se llama Dina Boluarte. Y esa fue una de las razones por las que el expresidente Castillo la apartó de su entorno y es más, boicoteó todas y cada una de sus actividades. Entonces, este es uno de los temas en los que con mayor claridad el país tiene que tener la plena seguridad de que la presidenta de la República no solamente apartó de su entorno a estas personas que efectivamente intentaron infiltrarla, sino que tomó las decisiones de caso para que estas personas no permanezcan más dentro del trabajo, ni en la campaña, ni dentro del gobierno. ¿Va a tomar acciones en todo caso con otras personas que han declarado? Bueno, se tiene que aclarar este tema, pero la verdad tiene que primar sobre todas estas especulaciones. Es decir, nosotros vemos sospechosamente que existen dos personas que sacan un supuesto cuaderno tratando de involucrar a la persona que tirios y troyanos. Déjeme decirlo porque yo he sido también el abogado de la señora Boluarte. ¿Qué opinas de lo que acaba de decir el primer ministro Otárola? Bueno, ya casi nos estamos acostumbrando a un primer ministro que miente compulsivamente, ¿no? Y además miente sobre cosas que son bastante evidentes y donde hay pruebas de lo que ha sucedido. Yo sé que una declaración de un personaje tan cuestionable como el señor Henry Shimabukuro, que hemos visto que ha tenido un acercamiento al gobierno bastante sospechoso, digamos. De hecho, yo lo conocí vinculado al servicio de inteligencia. Realmente me parecía muy extraño esto. Yo pedí información sobre este tema porque él, por supuesto, que no es nadie que tenga ese tipo de expertise. Y bueno, la respuesta es que formalmente no habían contratos, etcétera, pero siempre ha sido un personaje muy digamos, que ha estado en el gobierno y que se movía de manera muy sospechosa. Después lo vimos cómo había pasado a ser supuestamente un asesor dentro del despacho de gobierno, pero todos esos actos, acuérdense que se dieron cuando el expresidente Castillo y la señora Dina Boluarte todavía eran muy cercanos, ¿no? Entonces, todo eso, yo creo que la señora Boluarte no lo ha ignorado, más aún cuando ahora se prueba de que este señor era muy cercano a ella, tan cercano que aparecen en esas fotografías que estamos viendo, ¿no? Celebrando, etcétera, y luego aparecen no solamente declaraciones de testigos, sino agendas, que no es una cosa de ahorita, también hay que decirlo, Paola, porque la gente piensa que ahorita se está armando cosas contra Dina Boluarte. Sí. Esta era una cosa que ya había salido en medios de comunicación
hace varios meses, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que nadie se interesó por levantarlo, pero estas cosas ya habían salido, y acuérdense también el señor Otárola dice cosas como si el resto de ciudadanía no siguiera el tema, pero él dice de que el presidente trató de alejar a la señora Boluarte porque quería sabotearla en todo, ¿no? Dina Boluarte ha sido una de las ministras más apoyadas por el régimen de Castillo y eso me consta a mí de cerca, digamos, pero además la propia señora Boluarte manifestó apenas asumió la presidencia de que ella no estaba peleada, no terminó peleada con el presidente. Incluso ella dice, a mí me apena todo lo que ha sucedido y yo nunca me he peleado con él. Entonces, en realidad han habido cosas que si han surgido de manera sospechosa, yo creo que ella ha tenido que saberlo. Ahora no se le puede mencionar como alguien que realmente está siendo víctima y que ella no sabía. Yo creo que estos hechos merecen una investigación profunda, tal como la que se hizo en contra del expresidente Castillo. Creo que son cosas graves de corrupción que tienen que investigarse hasta dónde llegan, ¿no? Claro, pero hay un tema de músculo, ¿no? Porque, digamos, cuando salían estas noticias, el Congreso estaba ya moviéndose como, ¿no? Tenía una rapidez muchísimo más grande y la fiscal de la Nación también, ¿no? Y ahorita en este momento está acabando el día y ni la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ni nadie en el Congreso ha señalado algo sobre lo que ha salido en Cuarto Poder desde ayer a hoy en la madrugada en el foco. Digamos, nadie ha dicho nada y de verdad que sí extraña que haya ese doble rasero ante hechos muy parecidos, digamos, de faltas desde la presidencia, ¿no? Sí, porque creo que esto prueba de que sí hay una situación en la que se persigue ciertos actos que seguro son incorrectos, pero solamente contra quien se considera el enemigo político, ¿no? Acuérdense que el Congreso, cuando salió la señora Karelin, el señor Villaverde, ¿no? Decían, abrían la boca sobre algo y ni siquiera presentaban una prueba contundente ni un testigo como los que tenemos ahora, y ya, bueno, cada vez que salía esto, todo el Congreso escandalizado empezaban a elaborarse las vacancias. Ahora no se ve, pero ni el menor interés, como que el Congreso ha perdido todo interés por investigar estos actos de corrupción. Si no estuvieran coludidos con la señora Boluarte, en realidad yo creo que deberían actuar con la misma respuesta. Lo mismo la Fiscalía. A mí me apena que en este momento la Fiscalía, que en otros tiempos ha hecho un trabajo tan importante, tan impecable, hemos tenido fiscales que la población misma ha salido a defender, pero que ahora la Fiscalía se haya convertido en una institución que cada vez se muestra menos imparcial, realmente sí preocupa y creo que lamentamos porque yo creo que cualquier acto de corrupción, que está muy bien que hayan investigado los actos de corrupción en el gobierno de Castillo, pero este de la señora Boluarte no es menor y creo que también deberían estar asumiendo esa misma, la función de la misma manera como lo ejercieron antes, ¿no? Una de las cosas que revela, digamos, tanto lo que le pasó a Pedro Castillo como lo que se está viendo a la presidenta Dina Boluarte es lo precario de los círculos que rodean a los candidatos que postulan a la presidencia. Me imagino que se replicará también a la alcaldía y a los gobiernos regionales. Son entornos precarios de gente que con dinero y algún favor político, o sea, que con algún secreto que señale, entran y copan al político, ¿no? Y eso es evitable, digamos, porque se pueden seguir repitiendo patrones que seguimos viendo desde los años 90, Mirta. Fíjate, son cosas que la gente no le toma importancia, pero son básicas. Expresan nuestro nivel tan precario de política que tenemos en el país. Normalmente un gobernante cuando llega a ejercer un cargo de poder tan importante, se supone que tiene de respaldo atrás todo un partido político, tiene una
identificada una serie de capacidades en diferentes actores como para que le ayuden a llevar adelante el gobierno. Eso depende mucho de los partidos mismos, de a quién erigen como líderes, pero también cómo los preparan en el ejercicio del poder. Esto que estamos viendo, que se repite en Pedro Castillo, ahora en la señora Boluarte, antes también hemos tenido problemas, digamos, con los gobiernos anteriores, siempre se descubren estos asesores en la sombra, que no siempre es la gente más capacitada, tiene que ver con el nivel de política que estamos haciendo en el país, cómo los partidos políticos realmente no solamente están poniendo al candidato, sino que cómo están haciendo realmente una labor política, una labor institucional, como para que quien llega al poder pues no se llame al amigo, a la señora que le carga la cartera, a la vecina que le cae bien. Bueno, así no se gobierna, se tiene que gobernar con la gente más capacitada, y eso no solamente por el tema del gobernante, sino porque tenemos una responsabilidad tan seria que realmente va de la manera como hagamos el trabajo, digamos, en el gobierno. Esto va a devenir en cosas que beneficien o perjudiquen a la población y sobre todo a la más vulnerable, ¿no? La expresidenta del Consejo de Ministros y expresidenta del Congreso, Mirta Vázquez, estuvo en Nativa Fondo.